lo tenían mucho más cerca que nosotros, ¿no? En fin, muchas cosas, así que uno toma y una de esos caminitos y lo desarrolla como tú desarrollaste ese perfectamente. Bueno, Bien, eso Aprovechamos quedó. que han puesto a grabar y arrancamos la clase, Bueno, Octavio. perfecto. Perfecto. Entonces, ¿Sí? hoy, después de haber visto hace 15 días este marco de la historia, que siempre nos va a acompañar y al cual cada tanto vamos a hacer referencia, ¿no? Porque es el escenario del teatro de la reforma, ¿no? De lo que nos vamos a mover, hoy vamos a empezar a bajar ya a la labor que, y esto ya no es una perspectiva histórica ni nada, sino que ahora ya nos toca a nosotros, la labor que tenemos nosotros de hacer teología, ¿no? Esto es importante, todas las personas, en la medida que nos ponemos a articular, esto es lo importante, articular nuestra fe con la vida, estamos haciendo teología. Y este es el kit de la cosa, articular la fe con la vida. Porque si nuestra fe queda en un compartimiento estanco con respecto a la vida, es, es nada, es nada, es simplemente un delirio mental que no conduce a nada, no transforma, no, no da vida, ¿no? Entonces, esto de hacer teología tiene que ver con esto, articular la fe con la vida. Ciertamente que todos hacemos teología, cada vez que nos preguntamos, cada uno de nosotros hace sus preguntas sobre Dios, está haciendo teología, ¿no? O sea, no es una cosa de los académicos hacer teología, porque si así fuera, yo no haría teología, porque yo soy pastor, ¿no? No soy teólogo, soy pastor. Pero sí, hago teología porque necesito para, más allá de mi vida privada, para mi práctica pastoral, articular la fe cristiana con lo que está sucediendo en el contexto de la comunidad a la que estoy sirviendo. Entonces, hago teología. Ciertamente que a lo largo de la historia, este quehacer teológico fue pasando, digamos la manija, ¿no? Porque en todas las cosas siempre hay alguien que tiene la manija y los otros que estamos un poquito ahí, un poco más arrinconados. La manija del hacer teológico fue pasando en distintas manos, ¿no? En los primeros tiempos de la iglesia, los que hacían teología eran los pastores, los obispos, ¿no? Era sumamente pastoral la cosa, ¿no? Eran los que estaban en el servicio de esa iglesia que se estaba desarrollando, que después fue más brillante en la medida de que el imperio se fue juntando con la iglesia. En la Edad Media el quehacer teológico se empieza a guardar a los ámbitos más monásticos, ¿no? Ahora que hace un poquito mentamos a Tomás de Aquino, por ejemplo, quedó más reservada en esos ámbitos, y el clero, la gente que estaba en las comunidades, dejó de articular mucho, y como veíamos en contexto histórico de la Reforma, había sacerdotes que eran repetidores de la liturgia de la misa, de memoria, y hacían misas y misas y misas, y sin mucha capacidad, eran bastante brutitos, sin mucha capacidad de articular justamente la fe con lo que el pueblo estaba viviendo. Justamente en la Reforma ahora va a haber este desplazamiento de que va a salir del ámbito monástico, se va a abrir, inclusive va a salir de la iglesia, porque va a pasar al ámbito académico, ¿no? Va a ser en las universidades, donde se va a empezar, desde los fines de la Edad Media se va a empezar a hacer teología, ¿no? Hasta el día de hoy. Pero lo importante es quedarnos con esto. Todos hacemos teología en la medida que desde nuestro lugar, ¿no? Vamos a preguntarnos cosas sobre Dios, ¿no? Vamos a preguntarnos cosas sobre nuestra fe y vamos a dar razón de ella articulándola con la vida, ¿no? O sea, yo voy a hacer una teología muy distinta a la que pudo haber hecho un pastor luterano de fines del siglo XIX en Nueva Inglaterra, ¿no? Sin duda, porque tenemos contextos distintos y somos personas distintas, ¿no? Entonces, la teología siempre se hace en la situación donde uno está. Hay un lugar donde hacemos teología, un espacio-tiempo donde hacemos teología, ¿no?
Por eso les recomiendo que lean con mucha atención el texto de Tillich sobre qué es la teología, y ahí aparecen algunos problemas que se los voy a dejar al texto de Tillich, porque Tillich, además de saber mucho, es un excelentísimo profesor, así que él va a ser muchísimo más claro de lo que yo pueda llegar a ser. Pero quiero compartir con ustedes una definición de teología que nos va a dar algunos elementitos. Es de yo creo que, no sé si supongo que es fallecido, porque si no ya estaría muy cerquita de sus 100 años, aunque era muy viejito, la última vez que supe de él bebía, muy viejito, el doctor Karl Braten, de Estados Unidos, ¿no? Fue profesor en la Universidad de Chicago, decía lo siguiente: la teología tiene que ver con el conocimiento de Dios, con la palabra de Dios. Y acá cuando dice la palabra de Dios, que lo pone en griego, está mentando el principio del Evangelio de Juan. ¿Se acuerdan cómo empieza el Evangelio de Juan? En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, ¿no? Y esa palabra se hizo carne, y vimos su gloria, ¿no? A esa palabra se está refiriendo, ¿no? Tal como se enseña generalmente, la teología cubre un espectro completo de creencias y prácticas que la Iglesia requiere para educar su ministerio, ¿no? O sea, la teología es una necesidad de la Iglesia. La teología cubre un espectro completo de creencias y prácticas que la Iglesia requiere. La Iglesia necesita que hagamos teología. Y acá viene una distinción que hace que me parece importante, ¿no? En su forma apologética, la teología trata de defender argumentativamente las afirmaciones del cristianismo ante aquellos que no creen. En su forma dogmática, la teología tiene el objetivo de clarificar los contenidos de la fe cristiana, frente a aquellos que ya creen, ¿no? O sea, podemos tener dos líneas de trabajo: una para aquel que no cree, ¿no? Darle argumentos razonables de la fe, y otra para los creyentes, que tiene que ver con ordenarnos y, como dice, clarificarnos los contenidos de la fe. Y esto es lo que a lo largo de la historia la Iglesia ha hecho, y ha producido documentos, ¿no? Donde expresa la fe. Y eso es lo que vamos a sumergirnos a trabajar hoy. Estos documentos, los documentos que para nosotros luteranas, son los que expresan nuestra fe, la fe en la cual creemos y la fe desde la cual miramos nuestro mundo, ¿no? Esto de confesar, ¿no? Las confesiones. Nuestras confesiones están contenidas en este libro, que muchos ya conocen, está por ahí por el repositorio, si mal me equivoco, ¿no? El libro de Concordia. Y vamos a ver qué son las confesiones, ¿no? Las confesiones es poner en palabras, en un documento, nuestra fe. Tan solo eso, ¿no? Por aquello que de la abundancia del corazón habla la boca. Bueno, entonces tenemos este acto de confesar. Y tenemos desde cosas expresiones muy sencillas, que son confesiones de fe, ¿no? A documentos que vean todo el papel que ocupan, ¿no? Y tenemos un caso así que lo cito porque lo tenemos del domingo pasado. ¿Se acuerdan el evangelio de este domingo que pasó, ¿no? Que estaban reunidos por miedo a los judíos, perdón, que bueno, no estaba Tomás, que después está Tomás, y cuando Tomás está ahí, Tomás tiene un acto de confesión. ¿Qué es lo que dice? Expresa su fe: mi Señor y mi Dios, ¿no? Y ya esa expresión dice muchas cosas, ¿no? Sobre el Señor Jesús: mi Señor y mi Dios, ¿no? Esto pone en palabras Tomás, ¿no? Confrontado ante el evento del resucitado, pone en palabras su fe, y entonces lo expresa: mi Señor y mi Dios. Eso son las confesiones, poner en palabras la fe
la fe de cada uno, la fe de las comunidades, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que van a tomar las confesiones para expresar? ¿Qué es lo que quieren expresar? Quieren expresar el núcleo del Evangelio, ¿no? Ponen en palabras el núcleo del Evangelio, la buena noticia de Dios, ¿no? Y esto lo ha hecho el pueblo de Dios desde el pasado, ¿no? En el Antiguo Testamento encontramos confesiones de fe, ¿no? Quizás la más, es que los judíos hasta el día de hoy la siguen enunciando, ¿eh? La confesión que dice: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es. Eso es una confesión de fe. Está expresando lo que creen, ¿no? Y eso viene de siglos antes de Cristo, ¿no? Así que en el pueblo de Dios, esto de confesar la fe no es ninguna novedad, no es un invento de la Reforma, ¿no? Es una necesidad del pueblo de Dios, poner en palabras lo que cree, ¿no? Para que sea testimonio público, ¿no? Para que sea signo de distinción de quién soy yo, y también signo de unidad, porque yo me siento en comunión con todas las personas que confiesan eso, ¿no? Todo el pueblo de Israel se siente uno cuando dicen: oye Israel, el Señor tu Dios, uno es, ¿no? Estas oraciones, ¿no? Por lo tanto, ¿no?, esta función de expresar lo que se cree es una de las funciones de las confesiones. Pero tiene otro, ¿no? A veces la comunidad de fe se ve amenazada, esto lo vamos a ver ahora después en casos concretos de nuestras confesiones, cuando la comunidad de fe, sea el pueblo de Israel en el pasado o en el presente también, ¿no? La iglesia cristiana, se siente amenazado, tiene que defender su fe. Bueno, las confesiones tienen esta función apologética, defender la fe. Esto es lo que creemos y por esto nos jugamos la vida, ¿no? Y en el fondo eso también ayuda a ser el nexo de unidad, porque todos los que confesamos esto estamos dispuestos a jugarnos por esto, ¿no? Y finalmente, las confesiones también están vinculadas con lo sacramental, ¿no? Especialmente en el contexto bautismal, ¿no? Si ustedes recuerdan algún bautismo en que hayan estado, más allá que el sacramento, que en su momento trataremos sacramentos, tiene que ver con ese agua que se administra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Previo a eso hay una profesión de fe. Una profesión de fe bautismal que justamente se utiliza uno de los textos que está acá, que es el credo apostólico, ¿no? Entonces, tenemos esta función de expresar la fe, la función de defender la fe, que tiene que ver con la apologética, ¿no? Y que nos lleva también a sostener nuestra unidad como cuerpo que tiene un unánime sentir. Y también esta función sacramental, esta función litúrgica de los credos, ¿no? O sea, en resumen, las confesiones nos dan lazos de unidad. Todos los que confesamos una misma fe nos sentimos unidos los unos con los otros, ¿no? Son declarativas y son también apologéticas las confesiones. Tienen esa función declarativa, decir lo que uno cree, eso lo vamos a ver en la Confesión de Augsburgo. También tienen una función apologética, defender la fe ante aquellos que nos persiguen o que creen distinto. Y tienen ese fin litúrgico, ¿no? Que fundamentalmente las confesiones que se utilizan para lo litúrgico son los que llamamos los credos. Así que esas son las confesiones. No es ninguna novedad en la Iglesia, viene de larga data y son expresiones, ¿no? Ahí ponemos para poder expresar cuál es el núcleo de la buena noticia que hemos recibido y que compartimos, que defendemos, ¿no?, que ponemos en el ruedo público para que otro también pueda aprenderla. Entonces, la pregunta ahora es: ¿cuáles son nuestras confesiones? Nuestras confesiones, como les dije, están contenidas en este libro,
que se llama Libro de Concordia, que vio la luz en el 1580, ¿no? Así que es del siglo XVI, pero contiene distintos documentos. Y vamos a empezar vamos a hacer una pequeña reseña de cada uno de ellos. Tiene, al principio, tres documentos, tres confesiones, y tiene una particularidad. Las compartimos con todos los demás cristianos, ¿no? Nos identifican como cristianos. Son los credos, que a saber son tres: el credo apostólico, el credo niceno y el llamado credo atanasiano. ¿No? Después, como la confesión, ya Hernán nos dijo, la confesión efectiva, el libro de Concordia efectivamente está en el repositorio. Ahí pueden ir y los buscan, los leen, aunque el credo apostólico de seguro lo saben de memoria, ¿no? Yo por lo menos me lo aprendí hace mucho tiempo. No, más que me lo aprendí, me lo obligaron a aprenderlo, que es distinto, ¿no? La catequesis hace unos años atrás era muy distinta a la de ahora. No, había que aprender de memoria, y so pena de pasarla mal. Pero bueno, el credo apostólico, así vamos a darle una miradita. El credo apostólico justamente nace como un símbolo bautismal, ¿no? Sus raíces así más tempranas las hallamos en Roma en el 250 más o menos, a mitad del siglo III, ¿no? Fíjense en qué tiempo nos estamos yendo, ¿no? Su versión griega, ¿no? La versión griega de este completa tal como lo conocemos, aparece en el 338, ese es el dato que tenemos documental. En el 338 tenemos la versión griega, y la formulación actual, tal cual la conocemos, tal cual la usamos el domingo en la iglesia, es del siglo VI por el sur de la Galia, ¿no? O sea, de lo que hoy es Francia. Así que, como ven, este credo tiene un origen occidental, ¿no? Está muy vinculado a la comunidad romana y está muy vinculado a la liturgia bautismal. El nombre de credo apostólico viene por una leyenda, ¿no? Esto es leyenda, no es nada histórico. Si ustedes lo leen, van a ver que el credo tiene 12 oraciones, 12 sentencias. Entonces la tradición le atribuía que cada uno de los apóstoles había contribuido con una de ellas. Pero esto está en el marco de la leyenda, ¿no? Esto es algo que desarrolló la comunidad romana para sus prácticas bautismales. Y que hasta el día de hoy lo seguimos usando, porque de hecho es el credo que usamos todos los domingos en nuestros cultos de adoración, ¿no? En el cual, fíjense cómo está vinculado a la confesión, está vinculado a la vida de la iglesia, que en la celebración litúrgica, el profesar nuestra fe, el confesar nuestra fe, tiene un lugar. Hay un momento para el credo, para que la asamblea que está reunida en torno a la palabra y al sacramento pueda enunciar su fe. Así que vean la función litúrgica que tiene una confesión. Obviamente, otros escritos no tienen mucho sentido litúrgico, porque fíjense que uno no puede decir un domingo todo lo que está en todas estas páginas, pero bueno, el credo es más cortito. ¿Qué se le va a hacer? El siguiente credo, que lo conocemos como credo niceno, aunque su nombre completo correctamente sería Credo Niceno Constantinopolitano. Ahí ya vamos a ver la función apologética de la confesión, ¿no? Este credo nace, es la expresión del Concilio de Nicea, que fue convocado en el 325 por el emperador Constantino. Se reunió justamente en la ciudad de Nicea. La ciudad de Nicea está en el lado asiático, cruzando el Bósforo, frente a Constantinopla. Es una ciudad muy bonita, sus ruinas ahora, ¿no? Por supuesto que se visitan, está sobre un lago. Los turcos hacen mucha plata con el turismo, con las cosas cristianas.
aunque sean musulmanes. Bueno, en esa ciudad se reunieron los obispos del imperio. Es discutible, porque bueno, la representación no fue muy mucha, pero bueno, es una forma de expresarse la iglesia, de expresarse toda la iglesia. Y en ese tiempo había un problema importante, ¿no? La pregunta de ¿quién es Jesús? ¿Jesús es Dios? ¿O es una criatura que como hizo tanta cosa buena, Dios lo elevó a ser su hijo? ¿No? Que es la controversia arriana, ¿no? Que dividió a la iglesia fuertemente, causó realmente estragos en la iglesia de aquel tiempo. Y bueno, la solución estuvo dada acá, ¿no? Y fíjense cómo el problema de poder expresar en palabras y encontrar las palabras justas para expresar lo que uno quiere, ¿no? Para poder decir cuál es la relación entre la persona del Padre y la persona del Hijo. En nuestro, a mí me gusta mucho el credo niceno. Dice así el segundo artículo: y creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no hecho, consustancial al Padre. Ahí, el consustancial al Padre, es el problema que se estaba dando. ¿El Hijo es de la misma sustancia del Padre o no? El Padre es Dios y el Hijo es criatura. Bueno, esto los padres del Concilio de Nicea lo resolvieron diciendo que es consustancial, que es de la misma sustancia. Pero claro, como todos somos muy pícaros y no nos gusta perder, el problema se da que en griego esto de consustancial se dice homoousios, ¿no? Homo es el prefijo griego que significa igual, y usía vamos a traducirlo por sustancia, no vamos a meternos en lo que significa usía en griego, ¿no? Homoousios, perfecto. Pero los otros que no comulgaban con esto habían propuesto otra, que suena muy parecido: homiousios. Ya no es homo, es homi, que significa similar, ¿no? De naturaleza similar. Ya entonces no es la misma naturaleza. Fíjense cómo la picardía de cambiar una vocal cambia el sentido. Y por supuesto, en una discusión acalorada, imagínense uno gritando que Jesús es homoousios y otro que le responde es homiousios, y la verdad que no se entiende mucho la diferencia, ¿eh? Pero sí es una diferencia conceptual. Y los padres del Concilio de Nicea dijeron: no, no es homiousios, es homoousios, de la misma naturaleza consustancial al Padre. Y con eso se cierra esto, no sin dolor, porque por supuesto siguieron los conflictos. Los que llevaban las contrarias a los dictados del concilio, por supuesto, terminaban desterrados fuera de las fronteras del imperio, allá donde están los bárbaros, y bueno, allá que se arreglen ellos y que Dios los guarde. Pero el credo niceno sienta acá, por ejemplo, esta base cristológica, defendiéndolo de la amenaza arriana, dejando bien claro que la fe que tenemos es que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, ¿no? Pero pasó el tiempo y un poquito más adelante, en este mismo siglo, casi a finales, en el año 381, hay algunos problemas con el Espíritu Santo y hay que agregarle algo, ¿no? En el 381 se reúnen nuevamente un concilio en la ciudad de Constantinopla. Por eso el credo se llama credo niceno-constantinopolitano, ¿no? Y ahí hacen sus expresiones sobre el Espíritu Santo, ¿no? Y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no? Que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo juntamente es adorado y glorificado, que habló por medio de los profetas, ¿no? Y hasta aquí todo bien. Hasta que, y acá viene una de las cosas, yo a propósito hice una lectura que me salté una palabrita,
En la ciudad de Toledo, ¿no? Toledo, en España, ¿no? En el año 589 se reúne un sínodo local, ¿no? Los obispos de la iglesia, en ese entonces, en lo que es la Hispania romana, están los visigodos. Eh, y este sínodo de Toledo agrega una palabra, agrega en esto que procede del Padre y le agrega, así que en esto es, que procede del Padre y le agrega y del Hijo, ¿no? Nosotros no tenemos ningún problema y siempre que hemos dicho el credo niceno-constantinopolitano, decimos, creo en el Espíritu Santo, Señor dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, con quien juntamente se ha adorado y glorificado, bla, 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 y seguimos el credo hasta el final. El problema es que la Iglesia de Oriente nunca aceptó esto de y del Hijo, que en latín es una sola palabrita, ¿no? Filioque, ¿no? Y del Hijo. Y hasta el día de hoy, ¿no? Si bien esto sucedió en el 589 y la Iglesia de Occidente con la Iglesia de Oriente recién termina la separación definitiva, viene en el 1054 con el Gran Cisma, ya empezamos a ver la divergencia entre el Occidente y el Oriente. El Occidente que confiesa que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, ¿no? Estamos acostumbrados a esto, ¿no? Y sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, ¿no? Esos han oído estos pasajes, ¿no? Son juaninos. Bueno, para nosotros es una cosa como que se cae de madura. Pero en realidad, con respecto al texto original de los concilios de Nicea y Constantinopla, lo agregaron los toledanos. Y nosotros en Occidente lo hemos sostenido. Por supuesto que los de Oriente lo toman muy a mal. Fue uno de los temas, ¿se acuerdan que cuando hablamos hace 15 días sobre esos concilios de Florencia, Ferrara, ¿no? Y que el concilio se fue desplazando, que estaba el emperador de Oriente, justamente porque, bueno, los turcos lo tenían amenazado ahí, medio acorralado, el imperio le quedaba poquito territorio ya. Uno de los temas era y bueno, tuvieron que aceptar que bueno, que sí, que está bien y del Hijo, pero bueno, era simplemente para conseguir dineros y soldados para defender Constantinopla, ¿no? De hecho, cuando en una reunión ecuménica hay hermanos ortodoxos, por lo menos nosotros los luteranos hemos decidido no decir esas palabras, para no ofender, a los hermanos ortodoxos, porque bueno, porque es un gesto de amor, no nos cambia nuestra fe y sí demuestra que amamos, y el amor también es un elemento que siempre hay que tener en cuenta en la vida, ¿no? Si uno no ama al hermano, bueno, San Juan tiene expresiones muy feas. Si uno no ama al hermano que ve, no puede andar diciendo que ama a Dios que no ve. Así que bueno, este credo también tuvo su evolución, sus distintos pasos, y tiene esta peculiaridad de la divergencia entre la Iglesia de Occidente y la Iglesia del Oriente. A diferencia, pero también esto, fíjense, a diferencia del credo apostólico, que era un documento occidental, ¿no? Muy romano y galo, el credo niceno-constantinopolitano es un credo de Oriente. Cuando yo era más mozo, ¿no? De muchacho, ¿no? De adolescente, el credo niceno era el que se usaba para los cultos que había Santa Cena, ¿no? Porque en aquella época había Santa Cena una vez al mes. Anterior a la decisión de que se celebrara la Santa Cena todos los domingos. Entonces, cuando había Santa Cena, se rezaba el credo niceno, y cuando eran cultos de la palabra, se usaba el credo apostólico. Bueno, también la Iglesia le ha dado su función litúrgica a los cultos, a los credos, ¿no? Ahora se utiliza siempre el credo apostólico, es el más corto, el más sencillo, pero el niceno es bonito, ¿no? Léanlo, es bonito, a mí me gusta mucho esa parte. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo unigénito de Dios, engendrado el Padre ante todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, verdadero Dios de verdadero Dios, engendrado y no creado, ¿no? Es una expresión bonita de la naturaleza de la segunda persona de la Trinidad. Y el tercer credo, que llamamos ecuménico, porque es común a todos los cristianos, es el credo que se llama
atanasiano. Es un credo mucho más largo, en extensión es mucho, tampoco es gran documento, pero es mucho más largo que los otros dos. Es un credo que apunta mucho más al problema de la Trinidad, y es un credo occidental también, ¿no? Pero fíjense que es del siglo VII, es bastante más tardío que estos otros anteriores, y bueno, tiene ese nombre curioso, es un nombre puesto, porque el pobre Atanasio, que fue obispo de Alejandría de Egipto, falleció en el 373. Así que no fue escrito por San Atanasio, ¿no? Aunque, claro, Atanasio tiene a sus espaldas todo un bagaje de haber defendido la doctrina de la Santísima Trinidad. Así que atribuir un credo que tiene tanto espíritu trinitario a Atanasio, un gran luchador de la Trinidad, suena bastante lógico. Pero también en algunos otros lados lo pueden encontrar con otro nombre. Symbolum quicumque, ¿no? Eso es, quicumque es la primer palabra, en latín, por supuesto, del credo, que significa todo aquel, ¿no? Porque comienza diciendo que todo aquel que quiere ser salvo, antes de que todo, es necesario que tenga la verdadera fe cristiana, ¿no? Y si alguno no da guardar íntegra e inviolada, es indudable que perecerá internamente. Y la verdadera fe cristiana es esta. Y entonces ahí viene todo el desarrollo de este credo. Así que estos tres documentos, credo apostólico, credo niceno o niceno constantinopolitano y credo atanasiano, los llamamos credos ecuménicos, y como ven, su momento histórico lo enmarcamos entre el siglo III y el siglo VII, ¿no? Es un tantito antes de la Reforma, más o menos. Se han quedado a medio camino entre nuestro Señor y la Reforma, ¿no? Más o menos. Es la primera mitad, por lo menos, de ese transitar histórico entre el ministerio del Señor y la Reforma, ¿no? Así que estos credos son expresiones y que inclusive uno de ellos seguro la seguimos usando mucho con esa función litúrgica. Ahora vamos a entrar a lo que sigue en el libro, ¿no? Fíjense que esto es muy poquito, ¿no? Esos credos ocupan solo estas páginas del libro de Concordia. Todo esto demás son las confesiones que son propias de la Iglesia luterana, ¿no? Y de estas vamos digamos, a clasificarlas o ponerlas, porque cada una de ellas tiene su característica. La primera que va a aparecer es sumamente importante, porque no todas las iglesias luteranas aceptan el total del libro de Concordia, pero este primer documento que aparece, todas. Es muy importante. Es la Confesión de Augsburgo. La Confesión de Augsburgo, ¿se acuerdan del otro encuentro? 1530. Los príncipes luteranos tienen que presentar ante el emperador lo que creen, ¿no? Tienen que enunciar su fe no solo ante el emperador, ante la dieta, es decir, las cortes del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Tienen que expresar lo que creen, ¿eh? Ahí tienen la función de una confesión, expresar lo que creemos. Y este documento, su redacción, fue encargada a Felipe Melanchthon. Esta no es obra de Lutero, es de Melanchthon, claro. Es un momento en que queremos razonar, entendernos por el bien del imperio y de la iglesia. Entonces, claro, Lutero, que era un tipo muy vehemente, tenía otra forma de escribir. En cambio Melanchthon era una persona mucho más mesurada, un gran teólogo, eso indudablemente, fue el encargado de redactar este documento. Melanchthon es un personaje muy importante. Hay que darle más importancia de la que muchas veces se le da. Pobre, tuvo un fin muy triste, ¿no? Triste no, porque
una muerte trágica, digo, sino porque al fin de sus días fue vituperado por algunas de sus posiciones, ¿no? Realmente, en sus últimos días él dijo, bueno, así me escapo de la rabia de los teólogos, ¿no? La muerte para él era la liberación de todo ese lío teológico que se había armado por aquellos tiempos. Murió mucho después que Lutero, porque de hecho también era mucho más joven que Lutero. Cabe destacar que Melanchthon nunca fue ordenado, era un laico, fue un gran pedagogo y, y profesor, un profesor de la Universidad de Wittenberg. También su área era el griego, era también era un erudito. Su tío había sido un gran erudito, Reuchlin, muy importante digamos, en el humanismo. Y bueno, y el bueno de Felipe Melanchthon se destacó en este trabajo de la Confesión de Augsburgo y planteó lo que creían. Y acá todavía no podemos hablar lo que creían los luteranos, lo que creía este grupo de personas dentro de la Iglesia de Occidente, porque no se olviden que tampoco existe ahora la Iglesia Católica en este momento, esa va a aparecer en el Concilio de Trento, es la Iglesia de Occidente. Y ahí este grupo de personas cree esto, y Melanchthon lo baja por escrito en 28 artículos, ¿no? Los primeros, ¿no? Los primeros 21 tratan de los asuntos teológicos sobre los cuales no hay no hay controversia, ¿no? Por ejemplo, si ustedes van viendo los títulos, Dios, el pecado, el Hijo de Dios, la justificación, la Iglesia, que es la Iglesia, el bautismo, la Santa Cena, la confesión. ¿Sí? Y los últimos 7 de las cosas que debieran revisarse en la Iglesia, ¿no? Entonces, eso es lo que creían, sin mucho problema. Dicen, o sea, antes del artículo 22 tenemos un título que dice Artículos en controversia, donde se detallan los abusos que han sido corregidos, ¿no? Que han sido corregidos por este grupo, ¿no? Ahí ya es la parte que pudo causar más fricciones. Y claro, el emperador, este documento fue recibido, ¿y qué hizo el emperador Carlos? ¿No? Acuérdense que Carlos era un hombre con un sentimiento de que él como emperador tenía que defender la iglesia, que no podía permitir la ruptura. Bueno, después se acuerdan que bueno, él después de esto se va y no vuelve hasta 10 años después a Alemania. Entonces toma este documento y se los entrega a teólogos, vamos a decir, partidarios del Papa, de Roma, ¿no? Para no usar la palabra católico romano, ¿no? Partidarios del Papa, del otro partido, para que hagan que se llamó una confutación, es decir, que den una respuesta a lo que habían expresado que creían este grupo de personas, ¿no? El que lidera esto es el doctor Eck, ya que se acuerdan del debate de Leipzig, y producen este documento que es la confutación de la Confesión de Augsburgo. Y cuando es recibida, bueno, hay un nuevo movimiento. Melanchthon vuelve a redactar otro documento que es el que está a continuación, que se llama la apología de la Confesión de Augsburgo. La palabra apología no significa otra cosa que defensa, ¿no? Hace su respuesta a la respuesta de los confutadores papales, ¿no? Entonces, si más o menos vean, a ver si lo logro, ¿no? Pero complicado. Esto chiquitito de acá, de este lado, es la Confesión de Augsburgo. La apología, ven que es bastante más gordita, ¿no? Porque claro, cada artículo, Melanchthon explica por qué no está bien lo que dicen los confutadores y explica las cosas más extensamente, ¿no? Así que estos dos textos, que son pluma de Melanchthon, están vinculados entre sí porque se relacionan, siguen el mismo orden, ¿no? A veces, bueno, discute dos artículos juntos porque, bueno, son de la misma índole o no hubo muchos problemas, ¿no?
Pero bueno, el primero es un texto muy conciliador, un texto que busca la unidad, porque ese también es una de las funciones de las confesiones, la unidad, ¿no? En cambio ya la apología es parte de ese quehacer teológico apologético. Hay que defender la fe. Y la defiendo expresándome a través de una confesión. Y acá tenemos la apología de la confesión de Augsburgo. Con la confesión de Augsburgo, vuelvo a ella un poquito, hay un par de curiosidades. Tiene dos originales en realidad. Tiene una versión en latín y una versión en alemana, en alemán, independientes, ¿no? Es interesante, ¿no? Y tiene algunos matices entre el latín y el alemán hay. Y lo otro es que claro, este es un documento muy fundacional. Y después de la muerte de Lutero, sobre todo, ¿no? Y antes también, que hubo muchos conflictos sobre la Santa Cena, y hubo una variación en el artículo sobre la Santa Cena. En el año 40 lo cambiaron, y entonces ese documento que tiene alterado eso, se le llama la Variata. ¿No? No olviden que el latín es el lenguaje de la teología en esta época, porque está variado, está alterado, ¿no? Por eso van a encontrar, y si buscan sobre todo los estatutos de las congregaciones, que sobre todo las más viejas, ¿no? que enuncian, sin duda, en el primer artículo, igual que el Estatuto de la IELU. El Estatuto de la IELU dice cuáles son nuestros documentos confesionales, que creemos como Iglesia Evangélica Luterana Unida, ¿no? Dice la confesión no alterada de Augsburgo, ¿no? Para hacer referencia que es esta, ¿no? La primera, no la que le hicieron un añadido para agregar otras cosas sobre Santa Cena, ¿no? Así que bueno, nuestro documento es la confesión no alterada de Augsburgo. Luego tenemos, aunque luego no, me voy a saltar uno, tenemos dos documentos, dos confesiones más, que son de una índole totalmente distinta, ¿no? Y que tienen una razón histórica de por qué nacieron, y son obra de Lutero, que son los dos catecismos, el catecismo menor y el catecismo mayor, ¿no? Son del 1529, ¿no? Y nacen porque en el 28, esto lo habíamos visto la otra vez, Lutero hace toda una visita por las iglesias de Sajonia. Y el problema es que lo que se encuentra en esa visita es complicado, ¿no? No encuentra muy buenas cosas, ¿no? Se acuerdan, ¿no? La gente pobre, que había mucha gente pobre que creía que si veía cuando el sacerdote levantaba la hostia ese día no se moría, o no se quedaba ciego, o que, bueno, utilizaban hostias consagradas como producto sanitario veterinario para prevenir de enfermedades el ganado, o para fertilizar los campos, ¿no? Claro, pobre gente, le faltaba creer correctamente, ¿no? Y entonces Lutero, para esa gente simple, escribe el Catecismo Menor, ¿no? Dice, para que el padre de familia lo enseñe, ¿no? Para gente sencilla. Es muy cortito, el texto es muy cortito, muy sencillo, está estructurado en 6 partes, ¿no? Empieza con las cosas básicas de la fe, ¿no? Los 10 mandamientos, los 3 artículos del credo apostólico, el Padre Nuestro, el bautismo, la Santa Cena y el oficio de las llaves, ¿no? Y después agrega unas oraciones, ¿no? Porque, en la vida diaria también hay que dar lugar a la oración, ¿no? Esto es muy importante para Lutero. La vida cotidiana es donde se vive el Evangelio, ¿no? O sea, por eso él dice que tanto el monje en el monasterio que ora como el campesino que labra están sirviendo a Dios, ¿no? Nuestra vida de servicio a Dios, es que agrega oraciones para la mañana, para la noche, para antes de ir a trabajar, para cuando uno vuelve antes de acostarse, cosas por el estilo, ¿no? Bien sencillotes. El Catecismo Mayor, son del mismo año los dos, el Catecismo Mayor sigue exactamente la misma estructura, de esas 6 partes, pero es mucho más largo, está mucho más explicado, las explicaciones son más largas, más argumentadas, ¿no? Porque el objetivo es
que si así como esa gente creía todas esas cosas, pobre gente, su párroco no era mucho mejor, no era mucho más ilustrado, porque si su párroco hubiera sido ilustrado, no hubiera permitido que la gente creyera tamañas bobadas. Entonces, Lutero escribió el Catecismo Mayor para que los sacerdotes pudieran ilustrarse un poco, ¿no? Entonces, es más largo, está más argumentado, pero sigue la misma estructura, ¿no? Los catecismos entonces vemos cómo son escritos que también expresan nuestra fe con un fin muy específico. El fin catequético, el fin de la enseñanza, ¿no? Uno enuncia esta fe para que el otro la aprenda, para que el otro la conozca. Así que seguimos con que las confesiones son expresiones de la fe. Decimos lo que creemos. En este caso lo estamos diciendo para que otra persona pueda aprender esto. Dicho sea de paso, el Catecismo Menor fue así, las obras de Lutero se vendían mucho, pero se publicó muchísimo. Inclusive el Catecismo Menor fue traducido rápidamente, conoció traducciones a distintas lenguas. Mismo en el siglo XVII, se tradujo hasta lenguas de pueblos originarios de Norteamérica, ¿no? Porque piensen que los dinamarqueses, que ya habían adoptado la confesión luterana, lo mismo que los holandeses, eran muy navegantes, ¿no? Entonces, claro, establecían relaciones comerciales en las costas de América del Norte, se encontraban con pueblos originarios y también le transmitían la fe. Bueno, había que tener un material. ¿Qué material más idóneo que el Catecismo Menor? Y bueno, había que traducirlo a la lengua de las personas con las cuales interactuaban. Así que el Catecismo Menor conoció traducciones a distintas lenguas, ¿no? Y por supuesto hoy en día está traducido a muchísimas lenguas. Y el documento que se encuentra entre la apología y los catecismos es un documento sí de Lutero, ¿no? Que son los llamados artículos de Esmalcalda. Lleva este nombre por la ciudad de Esmalcalda, que es una ciudad que tiene mucha importancia para la historia de la Reforma. Bueno, porque ahí, por ejemplo, se fundó la Liga de Príncipes Protestantes en la ciudad de Esmalcalda. También se reunió la Dieta, ¿no? Una reunión con historia. Este texto sí es de Lutero. Y es muy interesante, y en algún momento lo vamos a hacer, leer un artículo de los artículos de Esmalcalda sobre un tema y compararlo con el artículo sobre el mismo tema de la Confesión de Augsburgo. Y uno va a notar qué distintos que son para escribir, para expresar lo mismo, el mismo contenido de fe, pero cómo lo expresa un Melanchthon, con su calma, con ese espíritu consolador, conciliador, y un Lutero de armas tomar, ¿no? Pero bueno, también las confesiones son expresiones de quien las expresa, ¿no? Bueno, estos artículos de Esmalcalda en realidad son más tardíos que todos estos documentos que vimos, ¿no? La Confesión de Augsburgo es de 1530, los catecismos, bueno, un año antes, 1529, los artículos de Esmalcalda son del 1536, ¿no? Y porque en el horizonte está la posibilidad de que se reúna un concilio en la ciudad de Mantua, en Italia. Y entonces había que presentar la fe, ¿no? Justamente, nuevamente, la función de una confesión, expresar lo que creen. De todos modos, ya para el año 36, Lutero y todos los reformadores ya no confían. Tampoco les importa mucho que haya concilio, ¿no? Porque ven que la cosa no va a parar. Además, estaba el problema de la seguridad, ¿no? Porque todo el mundo se acordaba de lo que le pasó a Juan Hus cuando lo llamaron a Constanz, ¿no? Terminó en la hoguera. Entonces más o menos ya sospechaban que la cosa iba a ir para el mismo lado, así que no. De hecho, el concilio no anduvo así. Y realmente el concilio que sí se convocó fue finalmente el concilio de Trento, pero ese comenzó un año antes de la muerte de Lutero, en el 45, ¿no? Así que bueno, pero
Para eso, por las dudas, bueno, se prepararon estos artículos, esta declaración de que de expresar lo que creía este grupo de cristianos, ¿no? Todavía no hablamos mucho de luteranos, todavía, como entidad jurídica, por lo menos. Después ya lo vamos a ver. Los artículos de Esmalcalda, más o menos, y después al final tiene unos que se llaman los artículos sobre la primacía del Papa. Se divide en tres partes, ¿no? Los que Lutero dice, los artículos sobre los cuales no hay discusión, ¿no? Por ejemplo, Dios, ¿no? Nadie discutía que Dios es eterno, que Dios es omnisciente, cosas por el estilo, no se discuten nada. La segunda parte es muy interesante porque son los artículos, el segundo bloque de artículos, tiene que ver con aquellos artículos que contienen doctrinas controversiales en las que no se puede ceder. Miren, ya acá hay bueno, esto nosotros lo compartimos, y esta segunda parte no, nosotros pensamos que esto es así y no vamos a ceder, no, esto es así, ¿no? Y esto también es parte de una confesión, decir lo que uno cree, nosotros creemos esto y nos paramos en esto. Y la tercera parte ya son aquellas cosas que consideran que son prácticas reprobables, ¿no? Que no son aceptables dentro, abusos que no son aceptables dentro de la Iglesia. Así que estos 5 documentos, Confesión de Habsburgo, Apología de la Confesión, Artículos de Esmalcalda y los 2 catecismos, son de la época de la Reforma, o sea, por lo menos de la época que Lutero actúa y vive, ¿no? 3 de ellos son obras de Lutero, las otras 2 de Felipe Melanchthon. Y hasta ahí parece que tenemos bastante documento, pero como decíamos la otra vez, cuando Lutero se muere, ¿no? Empiezan a haber disensiones. Ya las hay, ¿no? Ya no se olviden que los suizos ya sean más bien las partes más del sur, tienen otras visiones sobre los sacramentos, por ejemplo, ¿no? Sobre la Santa Cena, pero después de la muerte de Lutero empiezan a haber distintas disensiones, distintas facciones, ¿no? También hay factores políticos que generan agitación, ¿no? El año siguiente a la muerte de Lutero, la famosa Liga de Esmalcalda es derrotada en una batalla, ¿no? Porque no solamente la Liga de Esmalcalda defendía los intereses comunes de los príncipes protestantes, sino también tomaban armas, ¿no? Y son derrotados en la batalla de Nuremberg y disuelta la Liga de Esmalcalda. Así que también ahí hay varios factores que confluyen a que el ámbito de la reforma se empiece a resquebrajar. Y va a ser necesario nuevamente confesar claramente qué es lo que se cree. Entre medio, va a haber un hecho muy importante, ¿no? Y aquí sí me parece que es destacarlo. En el año 1555, después de mucho lío, se firma lo que se llama la Paz de Augsburgo. Y ahí sí aparece algo, una idea muy importante. Si bien es una paz bastante endeble y se va a resquebrajar, tanto se va a resquebrajar que después, en el siglo siguiente, va a haber una guerra que dure 30 años, ¿no? Que por supuesto se llama la Guerra de los 30 años. Esta paz de Habsburgo va a tomar una resolución. Y miren cuál es. La territorialidad. Bueno, si el príncipe es católico, los territorios y las personas que residen en sus territorios también son católicos. Y si el príncipe es luterano, todas las personas que residen en sus territorios son luteranos. Y se acabó. A cada príncipe
la religión correspondiente para su estado. Y dije personas que residen, ¿no? No digo ciudadanos porque todavía el concepto de ciudadano no está ahí. Tendríamos que decir súbditos, ¿no? Sus súbditos tienen que ser de la misma confesión que su príncipe. Entonces, bueno, esta es una forma para, bueno, dejémonos de pelear, bueno, acá son luteranos, allá son católicos. Pero noten ya una cosa, que va a generar tensiones. Estamos hablando de católicos y luteranos, y no hay nadie más. En el marco legal, ¿no? Porque, por supuesto, en la vida de verdad había muchas otras personas que tenían convicciones diferentes. Estaban los calvinistas, ¿no? Estaban los anabaptistas, ¿no? Y esos no tenían ningún estatus jurídico acá. Los únicos que tenían estatus jurídico eran católicos y luteranos. Ya también ya ha pasado Trento, también tenemos todo. Y hay otra decisión también complicada de esta paz de Augsburgo. No se olviden que en el imperio, en el Sacro Imperio Romano Germánico, había señores, había príncipes que eran clérigos, que eran obispos o abades, y tenían territorios, los cuales ejercían soberanía. ¿Qué pasaba si uno de estos abades o de estos obispos se quería convertir al luteranismo? ¿Podía retener ese territorio en patrimonio suyo y que después fuera herencia de sus descendientes? ¿O no? Bueno, porque ese problema se había suscitado, porque también prelados se habían convertido. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Yo me llevo mi obispado con todo? Y también en los territorios de los príncipes protestantes, las propiedades eclesiásticas se habían secularizado. Ese también es otro problema. Bueno, la paz de Augsburgo dijo que todas las cosas que habían cambiado de mano hasta el año 52, bueno, se quedaban en las manos que estaban. Listo. Pero del 52 en adelante había que devolverlas. Y si vos eras obispo de Colonia y se te daba la regalada gana de hacerte luterano, fenómeno, pero te vas con lo puesto. No te llevas, pero ni el rosario de la Catedral de Colonia. Listo. Bueno, esta fue la forma en que se zanjó esto, pero fue endeble, ¿no? Además también había que reconocer que ciertas cosas tenían que quedar donde estaban, porque muchos príncipes hicieron caja con las propiedades eclesiásticas. Y meter plata en la caja es una cosa sumamente fácil. Sacarla para devolverla se complica un poco. Entonces, bueno, la paz de Augsburgo también cerró este asunto de esta manera, no pero fue muy endeble la paz de Augsburgo. Pero porque los problemas siguieron dentro del luteranismo. Hernán. Octavio, te pregunto porque ahora me agarró la duda. ¿Por qué hasta el año 52, siendo que la paz de Augsburgo se firma en el 55, hay idea? ¿Por eso? ¿Por Sí, qué son problemas políticos que hay que poner una fecha. Porque había cosas que no se iban a devolver. Claro. Pero también había otras cosas, bueno, algo tienen que devolvernos. Entonces vamos a poner un Ok, fue un corte 3 años antes como para decir, bueno, los que ya venían convencidos por este lado. Fruto de una negociación, por supuesto. Claro. Alguien acá, siempre en las negociaciones todo alguno tiene que ceder. No, ceder, hay que ceder. ¿No? Pero bueno, digo que fue endeble, y es importante, porque los líos siguieron. Y entonces hubo que nuevamente poner, para evitar el desgranamiento, surge un nuevo documento, quiero donde empieza acá, que se va a llamar Fórmula de Concordia. Fíjense que todos los otros documentos, miren, es toda la primera parte, y todo esto es la Fórmula de Concordia. Es un documento pesadito, es grande, largo. Es de 1576, o sea, su final es de 1577. ¿No? Así que ven que ha pasado mucha agua bajo el puente.
ha pasado toda la reforma, Lutero se murió, la paz de Augsburgo, y seguimos con líos. En 1577 vamos a cerrar, ¿no? Tiene dos partes, ¿no? Una que se llama el epítome. Epítome significa resumen, y otro, la declaración sólida. El epítome es eso, un resumen del contenido de la declaración sólida. O sea, cuando uno quiere así rápidamente tener una idea de qué se trata el artículo, va al epítome y va. Después la declaración sólida, eso está más extendido, argumentado, con citas bíblicas y otra cita, ¿no? Es más espeso, por eso es mucho más largo. Se estructura en 11 artículos que tratan los distintos temas en después de la muerte de Lutero, ¿no? Y siempre tiene una estructura, ¿no? El asunto en cuestión, la doctrina afirmativa y la doctrina negativa. La doctrina negativa es rechazar los errores, es decir, bueno, acá estoy con el primer artículo que es sobre el pecado original, ¿no? Entonces dice, la afirmativa comienza diciendo, creemos, enseñamos y confesamos que hay una distinción entre la naturaleza del hombre, bla, 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 bla. O sea, se dice lo que uno cree. Y la negativa empieza así, por lo tanto rechazamos y condenamos la doctrina de que el pecado original es solo bla, 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 bla. O sea, lo que no, lo que condenamos, lo que no es correcto dentro de la Iglesia. Los 11 artículos se estructuran así. Pero después tiene un agregado, que lo dije 11 artículos, muy interesantes, los 11, pero hay un artículo 12. Les voy a leer el título del artículo 12. Dice así: otras facciones heréticas y sectas que nunca aceptaron la confesión de Augsburgo, ¿no? Y ahí empieza a decir cuáles son los errores de de aquello y del otro y del de más allá, ¿no? Es un documento, evidentemente, que surge en un contexto donde hay tires y aflojes, y bueno, el documento dice, esto es así, y lo que no es así, bueno, no es de los nuestros. También eso tiene que ver con esa función de las confesiones de poner un límite. Esto es lo que nosotros creemos. Si es distinto, queda del lado de afuera. No le quita dignidad, ¿no? Uno tiene que entender que el que cree distinto que uno no es ni malo, ni perverso, ni nada. Simplemente no está en esa comunión, en ese vínculo de unidad de todos los que confesamos la misma cosa. Eso es Perdón, Octavio. Sí, dime, Nati. Pero no está como ese dentro de los 11 artículos. ¿A dónde está eso? ¿O está como ese en el libro de Concordia? Se llama, es el artículo 12 de la fórmula de Concordia. Son 11 artículos sobre temas en disputa, y después ese artículo 12 al final, digamos, distribuyendo todos los errores que por ahí quedan todavía. No sé que se les escape algún error por ahí suelto, ¿no? Bueno, esa es la historia de nuestras confesiones. Y una cosa interesante que no dije, que lo pueden ver cuando lean el libro de Concordia, que bueno, Hernán nos va poniendo datitos, van a ver, por ejemplo, la confesión de Augsburgo, los artículos de Esmalcalda, mismo la fórmula de Concordia, están refrendadas. O sea, la confesión de Augsburgo no solo es obra de Melanchthon, y no lleva al final la firma de Melanchthon y San se acabó. Está refrendada por las personas que creen eso, ¿no? Les leo así. Somos los que firman la confesión de Augsburgo. Somos los súbditos obedientes de vuestra majestad imperial. Juan, duque de Sajonia, elector. Jorge, margrave de Brandeburgo. Ernesto, duque de Luneburgo. Felipe, landgrave de Hesse. Juan Federico, duque de Sajonia. Francisco, duque de Luneburgo. Wolfgang, príncipe de Anhalt. El burgomaestre y el consejo de Nuremberg. El burgomaestre y el consejo de Reutlingen, ¿no? Es decir, no solamente príncipes la firmaron, sino 2 ciudades libres. Es decir, estos documentos, lo van a ver también en Alcalda y en la fórmula, están refrendados por los actores que creen, ¿no? Porque las confesiones son expresiones de una comunidad, ¿no? Decimos esto que nosotros creemos, ¿no? Y lo han refrendado porque había que presentarlo ante el emperador. O sea, no es la idea de unos locos, o de un par de
gatos locos, es la idea de un grupo, de una comunidad hecha y derecha de personas que creen esto, ¿no? Y que están dispuestas a defenderlo, ¿no? Puede ser muy discutible tener que defender por las armas, ¿no? Pero por lo menos sin hacer una apología de la guerra, hay que defender lo que uno cree. Y lo defendieron como habrán entendido mejor, ¿no? Estas son las confesiones de nuestra iglesia. Ustedes me van a decir que, claro, el último documento es de fines del siglo XVI y nosotros ya estamos en el siglo XXI. ¿Se han quedado atrás? Esto tiene simplemente un valor histórico. Sí, que de hecho sí, ese sí es innegable. Pero la pregunta es, ¿tienen más valor? Pues bien, sí. Sí, y ahora vamos a ver casos concretos, ¿no? De todos modos, la Iglesia, que ha seguido caminando del siglo XVI hasta nuestros días, ante distintas situaciones, ha vuelto a confesar la fe, a producir documentos que dicen, esta es nuestra fe, esto es lo que creemos, porque esta situación nos obliga a tener que decir, tener que expresar. Y en el repositorio, no, entre los materiales creo que está la confesión de Barmen. Es corta, es cortita, ¿no? No es un mamotreto como esto. Léanla, o por lo menos léanse el artículo 1, que para mí me parece una expresión genial. Es una confesión que nació en el año 1934. Así que bueno, no nos separa, ya no nos separa tanto, separa menos de 100 años. Y si les digo, nació en Alemania en 1934, se imaginarán por qué la Iglesia se sintió obligada a tener que decir lo que creía, ¿no? Estábamos en pleno auge del nazismo. Y bueno, sí, ante eso la Iglesia tiene una palabra para decir. ¿Y cómo lo hace? Con una confesión. Expresa su fe, ¿no? Y dice que, bueno, la fidelidad de la Iglesia es con Cristo, no con el Führer, aunque quiera ponerse por encima de Cristo. La fidelidad de la Iglesia es con Cristo. No, por eso les pido, lean el primer artículo, es bonito, es bello, y todos tenemos que decirlo. Y una peculiaridad también, no es una confesión, no es un documento 100% luterano, es reformado y luterano, es decir, digamos, de cristianos, porque en realidad es una confesión de cristianos alemanes que se ven obligados a confesar su fe por el atropello del régimen nazi, ¿no? Así que bueno, a lo largo de la historia se han seguido produciendo confesiones. Y si alguno de ustedes quiere poner en palabras propias su fe, pues bien, tendrá una confesión personal de fe, ¿no? Que por supuesto lo obliga a sí mismo y a las personas que quieran adoptar, ¿no? Las otras iglesias tienen sus confesiones, también lógico, ¿no? Pero nosotros los luteranos asumimos, cada uno de nosotros, el día de nuestra confirmación, que nosotros nos expresamos a través de esto. Bien, voy a volver, sí, háganle caso a lo que dice Hernán. Hoy estoy más atento al chat que otras veces. Aprendí. Vamos a volver un poquito para atrás antes de volver a esto de la presión que recibió la Iglesia en la década del 30 para tener que confesar, ¿no? Porque puede surgir, ¿no? Así como les pasó en la década del 30 a los alemanes, nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento de la historia, sentirnos como Iglesia, así, compelidos a expresar nuestra fe ante un atropello. Y eso es un tema importante, ¿no? Después de la guerra de los 30 años, así que ahora volvemos para atrás al siglo XVII, después volveremos al XX, que como dijimos tuvo lugar la guerra de los 30 años, ¿no? De 1618 a 1648, ¿no? 30 años correctamente. Termina esa guerra, bueno, hay acuerdos intermedios, pero el último, el final es la llamada Paz de Westfalia, en donde se consagra el principio ese de territorialidad, pero acá aparece la Iglesia reformada. O sea, no es solamente
católicos y luteranos, sino que se le va a dar estatus a los reformados. Así que va a haber príncipes católicos gobernando en un territorio católico, príncipes luteranos gobernando en un territorio luterano, y príncipes reformados gobernando en un territorio reformado, ¿no? Con súbditos católicos, luteranos y reformados, respectivamente cada uno, ¿no? Y ya está. Por lo tanto, fíjense cómo de esa necesidad que hubo en el siglo XVI de expresar la fe, ¿no? Como en la Confesión de Augsburgo, decir, esto es lo que nosotros creemos, de defenderla, como en la Apología, como en los artículos de Esmalcalda, de defenderla más adelante, como en la Fórmula de Concordia frente a las divisiones. Ahora las confesiones se quedan como un documento quietito ahí, que lo único que, la función que tienen es ser un distintivo, simplemente ser un distintivo. Bueno, este territorio es luterano, tiene estas confesiones, este territorio es reformado, tiene estas confesiones. Pierden ese sentido de anuncio, de proclamación de la fe, para simplemente ser un distintivo. Y así se van a quedar las confesiones en esa función, nada más, muy digamos, mismo la teología se va a tender a esclerosarse a lo largo de los siglos XVII y XVIII. ¿No? El siglo XVIII en esto no va a aportar nada, va a mantenerse ese statu quo, va a haber sí, va a haber un esclerosamiento de la teología, de lo teológico, del quehacer teológico, no del filosófico, justamente con la ilustración del siglo XVIII, pero lo teológico sí. Van a surgir reacciones a esto, ¿no? Va a surgir el pietismo, todo esto frente a una iglesia muy fría, que tiene las confesiones ahí como un marquito nada más. Van a surgir movimientos, ¿no? de espiritualidad para avivar un poquito esto, ¿no? Y todo esto va a quedar así hasta el siglo XIX, donde las confesiones van a volver a tomar auge, ¿no? o ser relevantes, salir de esa frialdad de ser el distintivo de, bueno, este señor de la ciudad de Hamburgo es luterano, pero este señor de la ciudad de Stuttgart es reformado, ¿no? Va a pasar algo en Prusia, ¿no? Que es la Unión Prusiana, ¿no? El rey Federico Guillermo III, en 1817, en su calidad, miren, esto es propio de la Reforma, que el príncipe también es autoridad eclesiástica, en su calidad el título que se lo daba en latín, ¿no? Como todas las cosas de la iglesia, aunque sean protestantes, el latín es importante. Sumus Episcopus, obispo supremo de la iglesia prusiana, ¿no? O de las iglesias prusianas, va a decretar la unión de las iglesias. La unión de las iglesias luteranas y reformadas. Bueno, esto es y por lo tanto, bueno, ahí va a haber una cuestión de agenda, de cómo se van a manejar las prácticas litúrgicas y todo esto. Va a haber un solo cuerpo eclesiástico en Prusia, ¿no? De la cual es heredera, por ejemplo, una iglesia hermana nuestra acá en el Río de la Plata, que es la IERP, por ejemplo, ¿no? Heredera de la Unión Prusiana. El problemilla no viene por esta decisión del rey, sino porque algunos de sus súbditos, en especial de Sajonia, ¿no? Territorio sumamente luterano, no les dio la gana de perder su liturgia, de perder sus prácticas luteranas y tener que andar ahí a los besos y los abrazos con los reformados, ¿no? No por lo fraterno, sino porque perdían sus cosas que sentían como propias y que entendían que no eran renunciables. Y entonces, aquí, un documentito del siglo XVI, surge de nuevo y les va a decir mucho. Y es nuestra querida
fórmula de concordia, que justamente su artículo, estoy tratando de encontrarlo, acá está. Su artículo, lo voy a leer del epítome, ¿no? Porque es cortito. Su artículo 10 dice lo siguiente: creemos, enseñamos y confesamos que en el tiempo de la persecución, cuando se nos exige una confesión clara y firme de nuestra fe, no debemos ceder a los enemigos del Evangelio en lo que se refiere a estas cosas indiferentes. Conforme a las palabras del apóstol en Gálatas, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de la servidumbre. Y en 2 Corintios no leo la cita bíblica, y además en Gálatas 2:5 no leo la cita bíblica, pues en tal caso, ya no están en juego las cosas indiferentes, sino la verdad del Evangelio. Se trata de conservar la libertad cristiana y de evitar que se sancione la idolatría manifiesta y se cause ofensa a los débiles en la fe. En todo esto no debemos ceder en absoluto, sino que debemos confesar con la mayor claridad y padecer por causa de ello lo que Dios envía y lo que Él permita que nos inflijan los enemigos de su palabra. Así que los sajones se agarraron de esto y dijeron, no. Bueno, por supuesto, no le iban a poder llevar la contraria al rey. Consecuencia, emigraron a América. Y nosotros somos herederos de esas misiones de América del Norte. Por lo menos todas las iglesias luteranas de origen alemán de América del Norte nacen de acá, de estos sajones que se fueron a América porque en Prusia ya no había libertad para vivir su fe como luteranos. ¿No? Entonces entendían que, por supuesto, después lo vamos a ver, que en la confesión de Augsburgo las formas con que uno adora y todas esas cosas son cosas indiferentes y que no son necesarias para la unidad de la iglesia. Pero, entonces, justamente, este artículo dice, pero cuando el que tiene el sartén por la manija te obliga, lo que era indiferente dejó de serlo. Y uno en buena conciencia no puede, o por lo menos sí, si agacha la cabeza sabe que agacha la cabeza habiendo agachado la cabeza. No puede permanecer tan campante. Y tiene la posibilidad de, bueno, padecer, bueno, habrán tenido que dejar la patria, los afectos y buscar un país de libertad. Bueno, ese fue el recurso que ellos encontraron, ¿no? Emigrar. Así que acá entonces vean cómo un documento del siglo XVI, en el siglo XIX, se vuelve muy útil para una cosa muy concreta, ¿no? Pero sigue pasando el tiempo. Y llegamos acá, a nuestro siglo XX, ¿no? El siglo en que nacimos. Y esto también va a ser relevante, este texto va a ser relevante en este problema del nazismo, ¿no? Justamente de ahí tomaron los teólogos que redactaron la Confesión de Barmen, ¿no? Que son las bases para decir no, ante el atropello del régimen nazi, estamos obligados a confesar, porque no es no es una cosa, no es un problema político, si hoy gobiernan este partido o aquel otro partido. Acá hay problemas que están que afectan al Evangelio. Ese es el problema. Afecta al Evangelio, afecta la clara proclamación del Evangelio, afecta doctrinas que son centrales para la fe, ¿no? No olviden el famoso llamado Aryan Paragraph, ¿no? De las legislaciones de Nuremberg, que no expulsan de la iglesia a los judíos que se han convertido al cristianismo. ¿No? Eso es grave. Expulsar de la comunión de la iglesia a quien ha recibido el bautismo y cree y confiesa porque es de origen judío. Eso está contra la doctrina de la justificación de la fe.
El Señor nos justifica y nos llama a ser parte de su pueblo sin importar nuestro pasado, sin importar lo que somos ni de dónde venimos. Entonces, la ley del Estado no puede decir que porque tú vienes del judaísmo, entonces no puedes ser miembro de la comunidad de fe. Eso es un atropello. Y entonces, ante este tipo de atropellos, la Iglesia está obligada, ¿no? Bonhoeffer, que hace muy poquitos días se recordó el aniversario de su martirio, ¿no? Porque dio testimonio con su vida el 9 de abril del 45, el día antes que entraran las tropas aliadas al campo de concentración de Buchenwald. Fue ejecutado, ahorcado, dio testimonio de su fe. Bonhoeffer decía esto obliga a la Iglesia a hablar, ¿no? La Iglesia se siente obligada a hablar. Esto es lo que se llama el casus confessiones, status confessionis. La Iglesia está en un estado de confesar, de tener que decir lo que creen. La Iglesia ante ciertas cosas, ante el atropello de la barbarie nazi, no puede quedarse callada. Lamentablemente, la mayor parte de la Iglesia de Alemania se quedó callada. Y cuando digo la mayor parte, no solamente de los protestantes, los católicos también, ¿no? Y los que no callaron o emigraron o dieron testimonio de eso que tenían que decir con su propia vida, ¿no? Pocos fueron los que salvaron el pescuezo, ¿no? Pero bueno, acá entonces las confesiones, el acto de confesar toma una nueva mirada. Ya no son esos documentos ahí esclerosados en un libro que simplemente dicen, bueno, vos vivís en tal lado, sos tal cosa. No, ahora tienen un valor. Yo no puedo quedarme callado. Yo creo esto. El Señor Jesús nos llamó de todas las naciones a ser parte de su pueblo. Ningún poder secular puede decir que alguien no puede ser parte de la Iglesia, ¿no? Y lamentablemente, si la Iglesia hubiera tenido mucho más valor, toda la Iglesia hubiera tenido mucho más valor, los nazis se las hubieran visto en figurillas. Porque piensen que todos tenían que demostrar ¿cómo se demostraba que uno no era judío? No era diciendo, no, yo creo en Cristo, no. Había que llevar partidas de bautismo, que por lo menos por 3 generaciones mostraran que uno era cristiano. Bastaba con que los párrocos dijeran, no, se me perdió el registro de bautismo. Y si nadie te podía probar que no era ario, se les acababa el circo, ¿no? O por lo menos se les complicaba, ¿no? Sin duda hubieran ido a agarrar párroco por párroco del pescuezo para que, bueno, traer el libro de bautismo para acá y vemos. Pero bueno, está este problema de la resistencia. Y a esto nos compelen las confesiones. Me gustaría leerles un pasaje de Bonhoeffer, de una obra que es muy importante, que se llama La Iglesia y la cuestión judía, ¿no? Y la publicó en abril del 33, un año antes de la confesión de Barmen. Dice así, ¿no? Porque dice que el problema es cuando hay demasiado Estado o poco Estado, ¿no? Y vean lo que dice. Tanto un déficit en cuanto a orden y derecho, como también un exceso de orden y derecho, obligan a la Iglesia a hablar. En ambos casos, la Iglesia deberá considerar amenazada la existencia del Estado y con ello también la suya propia. Se daría un déficit cuando a un grupo cualquiera de súbditos del Estado se le quitan los derechos. Un exceso se daría allí donde desde el Estado se interviniera en la esencia de la Iglesia y su proclamación. Por ejemplo, forzando la exclusión de los judíos bautizados de nuestras comunidades cristianas, prohibiendo la misión a los judíos. Aquí la Iglesia se encontraría en statu confessionis, ¿no? En estado de confesión. Y aquí el Estado se hallaría en un estado de autonegación. Un Estado que incorpora dentro de él a una Iglesia violada, ha perdido a su servidora más fiel, ¿no? Fíjense lo que es este concepto del statu confessionis, ¿no? Ante esta situación que ataca el Evangelio, que ataca la raíz de la fe, la Iglesia no se puede callar. La Iglesia debe confesar. Y más adelante, porque veo que se nos está acabando el tiempo y no quiero abusar,
en nuestro siglo XX, caramba, que nacimos en ese siglo, en nuestro siglo XX hubo también otro caso dentro de nuestra comunión luterana, ¿no? En el año 1977, la Asamblea de la Federación Luterana Mundial se realizó por primera vez en África, en la capital de Tanzania, Dar es Salaam. Y ahí se tomó una decisión, porque en el régimen sudafricano de aquella época, ¿se acuerdan la figura que existía? El apartheid. ¿No? Y eso también violenta la esencia del Evangelio. No que cualquiera de nosotros, no hubiera podido comulgar en la misma mesa que un negro. ¿Dónde se vio eso? ¿No leyeron Gálatas 3:28? No hay griego, ni judío, varón, ni mujer, ni bárbaro, ni libre, ni esclavo. ¿Cómo se puede hacer acepción de personas? Eso atenta contra el Evangelio. Por lo tanto, ahí también la Federación Luterana, la Comunión Luterana Mundial, pudo discernir un casus confessiones, donde había que decir algo, y por supuesto, estas iglesias sudafricanas que separaban la mesa del Señor, fueron suspendidas de la membresía de la Federación, ¿no? Ante los atropellos que menoscaban el Evangelio, que atacan las doctrinas centrales de la fe, como la justificación, la Iglesia no se puede callar la boca. Y ahí las confesiones tienen un lugar preponderante. Ese es nuestro instrumento para confrontar con el opresor, con el tirano, con aquel que se quiere poner en el lugar de Dios. Así que bueno, estas confesiones no son una cosa viejita, son cosas que nos pueden ser muy útiles para leer nuestro mundo, para seguir ayudándonos como herramienta para ayudarnos a articular nuestra fe con el mundo que nos toca vivir. Y tenemos ejemplos concretitos, ¿no? Supongo que deben estar en la página de la iglesia. Yo hace mucho tiempo que no visito la página de la IELU, pero nuestra iglesia ha producido muchos documentos sobre distintos temas. Matrimonio Perdón, igual. Octavio, Sí, perdón. Te hago una pregunta, como es no sé si vos sabes algo, que cuando acá pasó como es lo de la dictadura, como es militar y demás, ¿la iglesia qué postura tomó, sabes? ¿Algo de eso? bueno, ¿O hubo alguna como es algún comunicado o algo como es que se elevó de parte de la iglesia? vos sabés que eso no. Hubo distintas actitudes de la iglesia. Hubo iglesias que favorecieron, estaban muy complacidas, y hubo también actos de resistencia, distintos tipos de actos de resistencia. Ya está en la casa del padre, el pastor Olofsson, que era pastor de la iglesia de La Plata, participó de las manifestaciones y sentadas en protesta contra la noche de los lápices, por ejemplo. Cosa que pudo al buen pastor Olofsson costarle no saber dónde están sus restos, por ejemplo, al día de hoy. Sin embargo, bueno, en su gracia no creció eso, pero el pastor estuvo ahí, ¿no? El pastor en La Plata, se dan cuenta que estaba en el ajo. Y así fue en la iglesia en toda Sudamérica. La iglesia de Chile se quebró, ¿no? La iglesia de Chile, de las dos iglesias que hoy hay en Chile, son fruto de esto, ¿no? De distintas comprensiones ante la situación que vivía el país, ¿no? ¿No? Así que no es una cosa fácil, es una cosa para tomar con muchísima responsabilidad. Por eso el hacer teología no es un juego de niños, es una cosa de gran responsabilidad y una responsabilidad de todos los creyentes, ¿no? Sí, sí. Porque perdona que te interrumpe, te No, pregunto cómo es porque bueno, estuve como es últimamente leyendo como es un par de artículos y, y daba como es los nombres como es de muchísimos cristianos, como es tanto católicos como es hasta luteranos, pasando por metodistas, etcétera, etcétera, como es bueno, lamentablemente hasta hoy como es no se saben dónde estás ni no, sin bien duda alguna. qué sucedió, ¿no? Los restos va, porque
pero como por eso, y ante lo que vos como te estabas explicando sobre las confesiones de la iglesia, como cuando la iglesia se tiene que parar a poner como en claro en lo que cree y demás, como por eso te preguntaba, me daba intriga Sí. qué actitud había tomado la iglesia en ese momento, pues desaparecieron muchas personas como cristianas, de Sí, distintas no, denominaciones y demás. sin duda, muchos cristianos y cristianas ejercieron, digamos, una resistencia activa, pero hay que recordar una cosa, y esto no es ninguna disculpa ni defensa, ¿no? Las dictaduras de Latinoamérica violentaron los derechos humanos, sí, de esas cosas no admiten el uso de la violencia, por más pequeña que sea, no es admisible de ningún modo, más cuando es a escala de Estado. eh, pero una cosa que hay que decir, sí, es que no atentaron contra los núcleos de la fe. No, eso hay que distinguirlo para hablar del statu confessionis. Este, Protestamos indignados contra la injusticia, contra cualquier injusticia. Bueno, yo que a veces, yo tengo la mala costumbre de hacer un poquito de escándalo en la vía pública a veces, cuando por ejemplo un conductor de ómnibus maltrata a una anciana cuando sube al ómnibus. Me fastidia muchísimo. Y bueno, porque uno no puede tolerar una injusticia, un atropello entre a sus propias narices. Pero el status confessionis tiene que ver cuando ese poder, como dice, por mucho o por poco, ataca los núcleos de la fe, ¿no? Por supuesto que no está nada bien violar los derechos humanos, eso no, no entra en discusión, ¿no? Entonces vean cómo las confesiones siguen sirviéndonos y seguimos teniendo que hacer teología. Y lo que yo les decía, los documentitos, ¿no? Que podemos decir, nuestra iglesia es pequeñita, estamos acá medio arrinconados en el sur de Sudamérica, ha producido documentos sobre estos temas, ¿no? Ya les dije, matrimonio igualitario, interrupción voluntaria de embarazo, cosas por el estilo. Y también sobre desigualdad económica y cosas por el estilo, en distintas épocas, ¿no? Es un momento. Y todas estas cosas, si ustedes buscan esos documentos, van a ver que, ¿dónde sacan la argumentación? Están argumentados también desde las confesiones. ¿De dónde vamos a argumentar los luteranos? Como luteranos, ¿no? Si queremos argumentar ecuménicamente, ya tenemos que buscar cosas que nos unan más. Pero están argumentados desde ahí, ¿no? Porque son útiles. Porque si la Iglesia dice algo sobre el matrimonio igualitario, no lo dice porque es moda y quedaría bien que lo digamos y la gente nos aplaude. Lo decimos porque esto viejito del siglo XVI nos permite decirlo, ¿no? Entonces vean que no, las confesiones siguen siendo útiles, son una gran herramienta para nuestro quehacer teológico hoy, donde estamos, y lo serán para el que esté en otro tiempo y en otro lugar también, ¿no? O sea, no solamente las confesiones nos dan identidad, son un testimonio de lo que creemos, y porque expresan lo que creemos, sino también son un material para hacer teología, ¿no? Y con esto, no sé, si hay preguntas, con gusto, y si no, vemos, Hernán, rápidamente las consignas. Bueno, si no hay preguntas, vamos a las consignas. Tal vez estaba pensando, acordándome de la primera parte de la clase, Octavio, tal vez podríamos poner los estatutos de la IELU o por lo menos la primera parte, El en artículo en el repositorio, porque acá está el estatuto y lo que mencionaba Octavio, que las bases doctrinales, acá están todas las escrituras canónicas y la confesión no alterada de Augsburgo como correcta manifestación, ¿no? Y estos documentos que hacías mención, Octavio, no los estoy encontrando en la página. Me parece que con esto de la actualización de la página de la IELU no están más. Así que también podríamos capaz subirlos en el repositorio, aunque sea para que... sí. Porque bueno, son testimonios de cómo para nosotros son algo que no podemos dejar de decir,
No Ujú. podíamos omitirlos. Podríamos hacerlo si no fuéramos luteranos, lógico. Bien. Voy a compartir la página del aula virtual. Bueno, estamos en la pestaña del bloque temático 2. Una breve introducción. Los textos de lectura obligatoria. El primero es la declaración de Barmen. El mensaje de la situación es el texto de Tillich que mencionaba Octavio sobre el quehacer teológico. Es la introducción al primer tomo de la obra más importante de Tillich, que es Teología Sistemática, que tiene 3 tomos. Bueno, Lutero en la Dieta de Worms y la Confesión de Habsburgo, que está bueno irla leyendo, digamos. Está completa acá para descargar, aunque también está en la Confesión de Habsburgo, perdón, en el libro de Concordia, pero específicamente la Confesión de Habsburgo, irla leyendo, ir viéndola, es importante poco a poco a lo largo de toda esta cursada. Mañana va a aparecer el video acá, por acá. Acá va a aparecer el video en opciones de participación de la clase luego del bloque de Zoom. El foro de consultas generales y acá está el foro de la actividad con nota. Vamos a entrar. Cerrar acá un poquitito. Hay una breve entrada de diccionario del Manual Diccionario Teológico de Justo González, que es sobre el término fundamentalismo y que apunta a la primera pregunta que se realiza. La primera pregunta es: identifique y explique brevemente uno o dos problemas del pensamiento teológico fundamentalista. Reflexione, ¿cómo se podrían revisar esos problemas a la luz de la confesionalidad? Con un mínimo de 120 palabras y un máximo de 180 palabras. La segunda pregunta es: defina casus confessionis y ejemplifique desde la historia del siglo XX, ¿no? Esta última parte de la clase. Un mínimo de 100 palabras, un máximo de 180 también, y por supuesto la tercera parte es reaccionar a la intervención de algún compañero o compañera. Y acá van a ver que hay 2 abajo para las respuestas. Está actividad con nota de bloque temático 2 y es que dice respuestas. Por favor, completen donde dice respuestas, que ahí tenemos la capacidad de poner la nota después de sus intervenciones. No sé si hay alguna duda desde acá. Ya a partir de mañana también va a estar abierto el bloque temático 3 con las lecturas anticipadas. O sea, a partir de mañana ya pueden ir leyendo el bloque temático 3 mientras van contestando el bloque temático 2, que es el que estamos, ¿no? No sé si hay alguna duda más, alguna pregunta. Bueno. Estela. Sí, yo no hice el temático 1 porque no tenía luz, directamente Bien. no teníamos luz. Así que por Bien. eso, lo puedo hacer y si no va con nota, eso ya lo sé, pero de igual lo puedo hacer o no. Ya estamos pasados. Yo te diría que te concentres en el 2 y que tratemos de no perder otro más para que no quedes libre, digamos. Ah, está bien, ¿Sí? listo. Sí, esa. Buenísimo. Nati. Una pregunta. Sí, Graciela, sí. Yo hoy estuve leyendo el texto de Tillich. Uh-huh. A eso se refiere la primera pregunta cuando hablamos del pensamiento fundamentalista. Exactamente. Es cortito. Sí, Es sí, muy corto. Un par de Cortito. páginas. Es muy corto. O sea, Es muy corto, por eso la invitación es a verlo un poco con la realidad de hoy, ¿no? claro, Empezar a hacer teología con estas herramientas, ¿no? claro, o sea, hay como dos líneas, yo entendí, ¿no? La verdad eterna en su fundamento y la situación en cuanto a la verdad recibida. O sea, en esas dos líneas tengo que pensar. ¿No? Sí, y tal vez podés mirar un poquito esta entrada de diccionario que pusimos en la misma pregunta, esta entrada del manual de Justo González, Sí. y compararlo con alguna
cuestión, bueno, vos estás en Corrientes, digamos, ¿no? ¿Estás en Corrientes Capital, Graciela? ¿Vos? Sí. Bueno, tenés una fuerte influencia del fundamentalismo evangélico que viene desde Resistencia, que es la ciudad con mayor fundamentalismo religioso de todo el país, estadísticamente. Resistencia Chaco. Ajá. Fundamentalismo pentecostalista o neocalvinista, pero porque hay pentecostalismo, el fundamentalista, digamos, ¿no? El neocalvinismo fundamentalista está con fuertes bases en la ciudad de Resistencia. Así que debes tener muchos ejemplos para tomar Claro, yo lo veo hoy de tu cosa más inmediata. Hoy cuando lo leía después la declaración de Barnes, iba cruzando en mi cabeza las verdades evangélicas con la cuestión del fundamentalismo, porque yo de esto no sé mucho. Entonces iba cruzando en mi cabeza cómo se respondían unas cosas con la otra. Entonces las verdades evangélicas cómo están contrapuestas con ese fundamentalismo, porque hay una cuestión de aceptación y otra cuestión de rechazo, ¿no? Entonces yo, ahora cuando hablaba el pastor Octavio, yo pensaba en la pobreza, por ejemplo, ¿no? En la pobreza, y desde dónde está la confesión a la declaración desde la fe luterana respecto a la pobreza, a la indigencia, a la marginalidad, a esas cuestiones. ¿Dónde está? Eso es lo que quería pensar. ¿Dónde está la postura de la iglesia? De la iglesia católica también, ¿eh? Yo pensaba en la iglesia luterana. ¿Dónde está declarado que, así como hablaba recién de la apartheid, ¿no? De la cuestión de la apartheid, ¿dónde está el tema de incluir siempre y en todo lugar las cuestiones de la indigencia, de la pobreza, de los más necesitados? Bueno, veo que ahora se está incluyendo mucho al migrante, ¿no? Que también es otra cuestión, ¿no? Para pensar. Pero, si me permiten, antes de Nati, que te pidió la palabra, que esto es muy importante, ¿no? O sea, pues nuestra iglesia hace diaconía, ¿no? Es innegable. Y las otras iglesias también la hacen. Sí. Pero, ¿por qué nosotros la hacemos de cierta manera? ¿No? Justamente porque nuestras confesiones nos llevan a que vemos nuestras prácticas, nuestra reflexión teológica sobre nuestras prácticas, desde nuestras confesiones hacen que nuestra diaconía es de una manera que es distinta a la diaconía que puede hacer la Iglesia Bautista, por ejemplo. Sí. ¿No? Entonces, lo que hacemos, lo que somos, por eso las confesiones tienen que ver con la identidad. ¿No? Porque los otros también tienen sus confesiones, ojo, no es que solo los luteranos tienen confesiones, todos tienen confesiones. Pero nuestras confesiones nos dan esa identidad y hacemos las cosas de la manera que las hacemos por alguna razón, y esa razón está ahí en las confesiones, ¿no? Claro. Y quería agregar algo. Tillich, en realidad, esas pocas palabras de Tillich, lo que hacen es prevenirnos cuando nos ponemos a hacer teología, cuando nos ponemos a articular fe y vida sobre un peligro, ¿no? Eso es lo que hace Tillich en ese articulito, en ese pequeño fragmento. Y dicho sea de paso, el señor que yo mencioné, Braten, cuando se doctoró, el que dirigió su tesis doctoral fue Tillich. Nati. Sí, Octavio, ¿sabes cuál era la pregunta? Como ese, pues no me quedó muy claro, me Dime. hice medio un mareo ahí. Con respecto como es a los credos, ¿cómo queda entonces el credo de Anastasio como es cuando dice como es que sobre el Espíritu Santo? Es lo que no me quedó muy claro. El del Espíritu yo estoy- Santo es sí, el credo niceno-constantinopolitano. tenés razón, sí, perdóname. Nosotros, los occidentales, o sea, luteranos, Sí, católicos romanos, anglicanos, metodistas, todos esos, decimos, sí. y creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo. Nosotros aceptamos el agregado de Toledo. Los que no lo aceptan son los ortodoxos.
Ah, perfecto. Lo que Ahora sí. hacemos, lo que sí hacemos por amor a los ortodoxos, cuando estamos en una celebración ecuménica, Sí, nos guardamos esas palabritas para nuestros adentros. No las decimos para no ofender, por amor al prójimo. Es un gesto de amor. ¿No? sí, 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 sí. No es un acto teológico, es un gesto de amor. Claro, Ujú. listo, listo. Eso era lo que no me había quedado muy claro, en dónde estábamos nosotros, digamos, como luteranos, con el tema como es del credo, ¿viste? En Era lo que consonancia se me con la hizo medio una Iglesia salsa. de Occidente. Porque todos nosotros, católicos romanos, reformados, luteranos, anglicanos, metodistas, Sí, pentecostales, somos hijos de la Iglesia de Occidente. claro. Sí, 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 sí. Ahora quedó claro. Perfecto. Listo. Gracias, Octavio. Merece. Bueno, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Yo una pregunta más, profesor. Dale, Estela. Diga, Estela. Profesor Octavio, usted empezó diciendo que hacer teología es conocimiento de Dios, palabra de Dios, y puso en un fragmento del Evangelio de Juan que dice, yo soy tu Dios para creer, la creencia, y después pone que la creencia es una práctica y también es un documento. Y el otro evangelista que le dice, le muestra a Jesús las heridas y le dice que lo toque o lo que fuese. Eso no es una documentación, es un misterio también a fe, a creer. Claro, pero lo que yo quería destacar con ese pasaje, sobre todo, es que ante la fe, que es misterio, ojo, si estamos hablando de Claro, cosas que trascienden al ser humano, las expresamos. Tomás ante el resucitado tuvo que pronunciar palabras, mi Señor claro. y Dios, ¿no? Es decir, el trabajar, digamos esto de trabajar con la fe, nos obliga a expresarla, no, el ser humano, porque el ser humano, una de sus características es el lenguaje, ¿no? Entonces no tenemos más remedio que expresar lo que creemos y lo expresamos de la mejor manera, ¿no? O sea, hay gente que puede expresarla magníficamente, como Melanchthon, que era no solamente porque era un erudito, sino porque además tenía estilo para escribir, y otros, bueno, la expresaremos más pobremente, como uno, ¿no? Y Pero bueno, eso no deja de tener fe en documentar algo que lo vio, no deja de que esa persona tenga fe, porque no, o también sea, constantemente tiene fe. Y hay por personas supuesto, que también leen la Biblia, no creen en la Biblia en sí, pero tiene el interés. Eso también es una fe. la fe la fe se puede manifestar de muchísimas maneras, ¿no? La cosa es dónde ponerla, ¿no? Claro, Nosotros como luteranos decimos, bueno, Claro. el mejor camino de la fe son estos, ¿no? Creer en Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que para nosotros ese es el camino seguro. Con eso no estamos diciendo que otros caminos puedan no servir. Tenemos que ser muy respetuosos. Este es nuestro camino y confiamos en él, ¿no? Sí, también estamos libres también de un día decir, no, me parece que me erré, me voy a otro camino. Pero si nos decimos luteranos, decimos, este es mi camino y esta es mi forma de expresar mi camino. Por eso, esto es fundamentalmente la confesión, esto hay que tenerlo, más allá de las funciones que pueda tener, es una expresión, es poner en palabras mi fe, ¿no? Mi fe, y cuando digo mi fe no es mi sola fe personal, sino mi fe como comunidad, ¿no? Es la fe que yo comparto con mis hermanas y mis hermanos, que me reúno los domingos, pero que sé que también hay otros hermanos y hermanas que se reúnen los domingos en Granburg, y en otros países, ¿no? En otras iglesias, ¿no? Mis hermanos y hermanas que se reúnen ahí en la congregación San Pedro de Massachusetts, porque una de las voluntarias que está acá en Uruguay es de esa congregación. Y yo sé que esos también son mis hermanos y mis hermanas y que Ujú. expresan su fe de la misma manera que la expreso yo.
Además hay algo muy lindo que se da ahí en esto, que es que por lo general, digo, por lo general, no es que ocurre siempre, hay veces que las iglesias, bueno, las comunidades eligen seguir algo muy particular, pero por lo general utilizamos el leccionario ecuménico. Entonces, uno sabe que donde estamos unidos en el mismo sentido de la predicación de la palabra. Estamos en el mismo texto. Y eso también nos da una unidad y una hermandad que es parte de lo que va alimentando todo eso que rodea la fe, ¿no? Quizás la fe habría que pensarla como ese primer milagro, ¿no? que aparece en uno. ¿Cuál es el primer milagro que uno puede tener fe? ¿No? Estaríamos sin capacidad de tener fe, seríamos muy capaces de no tenerla. Así que es un primer milagro que está ahí operando, ¿no? Y nuestras confesiones siempre sostienen que la fe es obra del Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo no lo podemos embretar. Sopla por donde quiere. Entonces, y eso es una de las cosas que todos los luteranos reconocemos. La fe es obra del Espíritu Santo. No es mérito mío. En fin. Gracias, profesor. Merecen. Bueno, si no hay más preguntas, dejamos acá y nos estamos viendo. A ver, ¿es 15 días? Sí, es 15 días. El miércoles 3 de mayo. Exactamente. Quienes estén en la asamblea y nos estaremos viendo. Beatriz, ¿venís a la asamblea? No lo sé, todavía no no sabes. arreglaron quién Bueno. va y eso, todavía no hablaron. O sea, hablamos así con Eva, pero no habían elegido quién va a ir. Bien. Nati sé que sí va a la asamblea. Graciela, ¿vos venís a la asamblea? No, va mi esposo. Ah, Tu esposo. sí, Bueno. sabía que Daniel venía. Sí, mi esposo porque yo estoy en tratamiento. Bueno. Y Estela, ¿vos vas a estar en la asamblea? Sí, ¿cómo Bueno, no? la mayoría nos vemos. Nos Bueno, vemos ahí. La mayoría Bueno. nos encontramos entonces. saludos entonces. ¿Usted, profesor, va a estar? Sí, voy a estar. Voy Sí, a tener el gusto entonces de estrechar su mano y darle un abrazo. Entonces. Tiene razón, que no nos hemos cruzado. Qué bueno, Nos hemos cruzado, qué bueno. Muy oreja la piba. Bueno, sí. Igual no suma eso, Nati, vos seguís, pero no suma eso. Algún puntito le vamos a dar. Voy a tratar de llevar la manzana a la asamblea, no sé, la voy a ilustrar, la estoy ilustrando. Unas cuantas, Nati, unas cuantas. Bueno, dale. Va a tener que pagar equipaje extra con la caja de manzana que se va a llevar para Uruguay. Mirá, ¿viste Te cómo va se a dice dar en el ese Senasa, juego? que es distinto. ¿Viste cómo se dice en ese juego? Pica para todos mis compas. Bueno, voy a tratar de hacerlo así, Estela, por todo. Que tengan linda semana. Igualmente, Bendiciones. muchas bendiciones. Gracias, igualmente. Para todos. Bendiciones. Cualquier chau. cosa nos escribimos. Gracias, Dale. chicas. Chau. Chao.